¿Qué es lo que tú, desde tu perspectiva, abres el espacio de debate para entender mejor Fíjate tema? que sí, Ernesto, al leer el texto de la ley, el texto aprobado en la plenaria del 20 de mayo, que creo yo que todavía aún no ha entrado, no ha sido sancionada por el presidente de la República, no tengo todavía ese dato, pero al leer el texto de esta ley nos deja algunas interpretaciones bastante interesantes. Pero no coincido con lo que se ha expresado en redes sociales al mencionar que puede coartar libertades o que puede atentar contra derechos fundamentales. Yo considero que esta ley, si ya la leyeron y han tenido la oportunidad de analizarla a fondo, esta ley puede ser una herramienta útil para transparentar aquellos ejercicios de la función que se realizan dentro de las instancias no gubernamentales, es decir, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, ONGs o incluso personas privadas que realizan funciones de carácter benéfico o con intereses sociales. Esta norma es parte del derecho administrativo. ¿Y deben ir separadas o deben ir concatenadas? No, es que no se puede separar la política y el derecho. Siempre lo he dicho 1000 veces. O sea, una y la otra tienen una relación simbiótica. Pero quiero explicar lo siguiente. Cuando yo quiero entender el espíritu de una norma, tengo que saber su naturaleza o su materia. Esto es derecho administrativo. Y la base de esta ley de agentes extranjeros, si revisamos la norma supletoria, es la ley de procedimientos administrativos. Si yo tengo una tesis, y la voy a compartir con los colegas y amigos que nos siguen, si no sabemos derecho administrativo, pero sobre todo la ley de procedimientos administrativos, no conocemos procedimientos, no conocemos absolutamente nada. Y lo voy a decir de esta manera. A mí me han comentado, hey, colega, pero ahí no hay procedimiento. Claro que lo hay. Es el procedimiento sancionatorio de la LPA, de la Ley de Procedimientos Administrativos. Me dice, mire, pero ahí no hay recursos. Claro que lo hay. El de reconsideración y el de apelación de la Ley de Procedimientos Administrativos. Es decir, si nosotros no conocemos la base técnica material de la norma, andamos perdidos. Esto es derecho administrativo. Eso es la parte jurídica. Ahora, en el contexto de lo que decía Oscar, todo en la vida tiene pros y contras. Todo en la vida tiene pros y contras. Por una parte, se habla de que es una copia de una ley nicaragüense. Que es una copia de una ley nicaragüense que es igual. Pero hay cuestiones que son distintas. El tipo de porcentajes, por ejemplo, aquí estamos hablando de un 30%. Ahí estamos hablando de impuestos. Correcto, de impuestos. Correcto. Entonces, pero veamos. Están hablando de ONGs. Y la pregunta que yo les hago, si han leído realmente el texto de la norma, las sociedades mercantiles están fuera. Pregunto, porque ahí dice cualquier persona natural o jurídica. O sea, no hay una exclusión de las personas. De las personas. Estás poniendo un punto clave en esto, ¿no? Es que eso sucede, Neto, cuando nosotros comenzamos a estudiar y escudriñar la norma. Porque si no nos quedamos hay mucho afán político, entonces hay una contaminación más política que técnica. No es contaminación desde mi perspectiva, porque todo el enfoque tiene que ser... O es una premeditación, cohecho y alevosía ya con todo como sea. No, tranquilo, aclaro. Yo tengo formación jurídica de años, pero también formación en ciencias políticas. Entonces yo no puedo dejar una cosa sin la otra. Entonces analizo el contexto, ¿verdad? De por qué se creó esta norma. Hubo un contexto de una protesta, lo que pasó... A ver, sí, tienen la palabra ambos, ¿no? De hecho, esta ley de agentes extranjeros, su primera iniciativa... 2021. Fue mucho antes de esta protesta que se realizó hace un par de semanas. Correcto. Se hablaba mucho del tema de la manipulación que se realiza de parte de las organizaciones no gubernamentales, porque no puede decir solo ONGs, porque también incluyen asociaciones, fundaciones o personas naturales o jurídicas de otra índole, porque la ley lo interpreta abiertamente, que realizan una acción determinada en el territorio y que son financiadas por personas extranjeras. Exacto. Ese es el tema. Como punto de partida, la ley de agentes extranjeros viene a partir de un detonante de protesta social en vista de un conflicto que se generaba. Pero muchos creen que este fue, digamos, como el argumento para poder de alguna manera llegar a tener un control más específico sobre esa acción cívica, de acompañar aspectos de sectores que están siendo sociales, que son parte a veces de las combinaciones que tienen dentro de su trabajo las ONGs. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Mira, yo creo que no. Yo creo que no fue ese hecho. ¿No se busca de alguna manera coartarle? No se busca coartar absolutamente. Hubo detenciones, ¿no? Yo lo que considero es que el hecho
al cual estamos haciendo referencia, que sucedió hace un par de semanas, una manifestación, primero hay que dejar claro un punto. La gente que está sufriendo este problema no es la culpable de que se haya tomado una decisión de aprobar una ley, o no es la culpable de que se haya generado esta situación en la que estamos discutiendo. Primero, ellos tienen todo el derecho de protestar, están tratando de garantizar un derecho a la vivienda, que obviamente la Constitución se los reconoce, pero acá lo que sucedió esa noche fue que dejó claro, en evidencia, la manipulación que puede existir. Ojo, no quiero generalizar, pero existe o puede existir una manipulación de parte de algunas instancias sociales o no gubernamentales que se aprovechan de la necesidad de las personas para generar incidencia o tratar de generar alguna injerencia política o reprochar el malestar que pueden sentir contra un gobierno en turno. No es querer pretender coartar ese... Yo creo que no es coartar, creo que no. Ok, vamos a ver, ¿tú compartes esto? Vaya, todo tiene que ser analizado a la luz de un contexto. Y hay básicamente dos posturas que yo he visto mediáticamente. Unos dicen, bueno, mire, algunos sostienen, ¿verdad?, que esto comenzó con también, no perdamos de perspectiva el tema USAID. ¿Se acuerdan que USAID fue cerrada por la administración Trump, una decisión política? Entonces, algunos sostienen que USAID era el brazo financiero de la CIA, y lo voy a decir claro. Algunos sostienen esa tesis, que USAID era el brazo financiero de la CIA, que entre otras cosas promovió golpes de Estado en Sudamérica, el caso de Allende en Chile, y en África y en un montón de partes. Bueno, okay. Pero que también hacían labor humanitaria y labor social, y aquí muchas organizaciones se beneficiaban de la cooperación de USAID. Bueno, esa es una tesis. Hay otros que sostienen de que esto efectivamente va a venir a coartar la libertad de expresión. Pero básicamente tenemos que estudiar y analizar la norma, porque si nosotros nos vamos solamente a la parte política, técnicamente no la entendemos. Vale. La gente tiene derecho a protestar y manifestarse. Todas las personas tienen derecho a hacerlo. La Constitución todavía lo reconoce, ¿okay? Y no ha sido reformada al respecto. Hay un derecho de poder manifestarse. Ahora, todo en la vida tiene pros y contras y tiene límites. Todo derecho tiene garantías, pero también tiene límites. Ahora bien, si la gente fue manipulada o no, esa es la pregunta esencial. Ahora, podemos pensar políticamente que pudo haber sucedido algún tipo de manipulación, pudiéramos pensarlo, o pudiéramos pensar también que la gente estaba totalmente desesperada y que no tenía otra opción más que acudir a buscar una vía un poco sui generis, le llamaría yo, buscar acercarse a la residencia presidencial para poder obtener algo, ¿verdad? Había una fecha de lanzamiento para esta gente. Esta gente iba a ser, exacto, había una resolución judicial. Y al no haber más, pues esta gente desesperada. Entonces, bien, hace lo que hizo. Protestan. Ahora, en ese contexto, piden ayuda. Yo creo que más que de protestar es que estaban pidiendo ayuda, sí, auxilio. Exacto, auxilio. Entonces, pero de la forma. Entra el presidente y dice, bueno, mire, este problema que es, en pocas palabras, más o menos, este problema no es mío, pero vamos a buscar que sí. Fue el canal utilizado no era el correcto. Perdón, Oscar, fue tan efectivo la situación, acción-reacción, política así se analiza, que hubo una suspensión de la decisión judicial. La gente ya no fue expulsada. Entonces, el objetivo de que no fueran expulsados se cumplió. Ahora, la vía, esa es lo que se puede cuestionar, si esa es la vía correcta o no. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, tú que sos abogado igual que yo, claro, sabemos, si ya venimos de un proceso, de un antecedente judicial previamente establecido, en el cual ya había una fecha de lanzamiento de las personas, porque hay un tercero involucrado que también está ejerciendo sus derechos. Ante una colisión de derechos de esta índole, el mecanismo de la protesta, más que detener el lanzamiento, es por un tema mediático. Claro. O sea, judicialmente sabes que eso no va a cambiar. Pero cambió. Cambió, Oscar. La decisión del juez de lanzarlo cambió de fecha. O sea, el fondo fondo de lo que se está discutiendo jurídicamente en el tribunal va a cambiar con esta acción. Te hago una pregunta. Se manipuló a la gente para llevarla a esta índole. Porque yo te puedo decir, yo puedo venir, movilizar una cantidad de personas con un fin de generar una protesta para cambiar o para tratar de cambiar una situación jurídica, pero a la larga esa situación no va a cambiar porque yo jurídicamente no le estoy dando una respuesta real a la gente. ¿Qué tendría que haber hecho yo? Tratar de buscar una solución jurídica a través de los recursos, impugnar resoluciones, si es que todavía jurídicamente se puede, tratar de buscar
un acuerdo con el tercero, que es el que está ejerciendo sus derechos, y en ese sentido tratar de buscar el apoyo del gobierno, por decirte algo, para buscar una reubicación. Es decir, esa solución creo yo que las ONG son las que deberían de plantear, y no solamente las acciones de hecho que en alguna medida pueden entenderse como una manipulación de las necesidades de las personas. Ok, estamos haciendo una lectura sobre los alcances que tiene la aprobación de esta ley de agentes extranjeros, pero sobre todo también retomando algunos elementos de juicio que han entrado en el debate para saber si esta tiene fines verdaderamente de control específicos, o es que verdaderamente coarta ciertos derechos que de alguna manera pues representan una amenaza a la libertad de organización y de libertad de expresión, como lo han dicho en el debate. No había quedado darte la palabra, ¿no?, para decirme aspectos técnicos, porque quiero enmarcar esto también en un contexto de evaluación de este primer año de gobierno de la segundo mandato que tiene el presidente Nayib Bukele, y que por cierto se da en un contexto de aprobación por parte de la encuesta de Sid Gallup, y que seguramente habrán otras este día que van a dar otros indicadores. Ok, muchas gracias, Ernesto. Primero, como decía antes, esta norma es parte del derecho administrativo. Si no sabemos ley de procedimientos administrativos, no entendemos técnicamente esta ley. Sí, el artículo 23 lo dice, la norma supletoria, plazos, recursos y demás son los de la ley de procedimientos administrativos. Segundo, la ley dice, el artículo 3, que se va a aplicar a todas las personas naturales o jurídicas establecidos como sujetos obligados en la presente ley y las actuaciones de terceros vinculadas con la misma. Aquí no hace diferencia de que si es fundación, asociación, ONG o sociedades mercantiles. Personas naturales o jurídicas, es amplio. Entonces nos hemos perdido en el debate solo hablando de ONGs. Ese es un error fundamental. Ahora, ¿quiénes son los que están obligados? A los que realicen actividades que respondan a intereses, sean controlados o financiados directa o indirectamente por un mandante extranjero. Básicamente esa es la clave. Automáticamente no estarías de alguna manera enviando un mensaje de no crítica hacia lo que se hace mal. No desde necesariamente. el punto de vista siguiente. Yo le preguntaba, voy a citarlo y con el permiso de él, por ejemplo, a César Ríos de su organización que recibe donaciones. Le decía, el problema es que si yo recibo donaciones, yo no ejerzo ninguna política, pero cuestiono un poco la forma en cómo se ejerce el tratamiento en el tema migratorio, claro. Y si eso viene a crear ciertas condiciones, eso es lo que de alguna manera es que eso es lo que se ha malinterpretado, considero yo, porque el hecho que te registres en el registro de agentes extranjeros y que tú digas que tenés un proyecto como una ONG, está recibiendo un fondo de X donante que va enfocado a X fines, eso no te limita o coarta, eso simplemente es poner las reglas del juego claras para que tú puedas seguir ejecutando. O sea, tú... ¿Y esas detecciones que se dieron en el detonante de esto? ¿Por qué esa razón? Es una situación completamente aparte de la ley. Okay. Sí, exactamente. En el tema de la ley, como le decía Salvador, técnicamente el registro de agentes extranjeros puede conocer el proyecto de una ONG y determinar si es sujeto obligado o si queda como un sujeto excluido al cual no le va a aplicar el contenido de la norma. En pocas palabras, no le va a aplicar el 30% del impuesto a ese, y va a poder seguir ejerciendo su labor sin necesidad de pagar ese impuesto. Eso depende del registro y de la documentación que tú presentes. Exacto. Desde mi perspectiva, miren, siendo realistas, esta norma no la van a derogar. Okay. O sea, ¿es buena para ir un poco concluir? Técnicamente, para mí faltan algunas cuestiones. Por ejemplo, precisar el tema de los requisitos es fundamental. Tiene que estar en esta misma norma. No puede ser a nivel reglamentario, a nivel de manuales y demás. Eso es lo que yo criticaría fuertemente. Ahora, si va a entrar en vigencia y no le van a dar marcha atrás, estudiemos. Estudiemos, aprendamos. Es que esta ley definitivamente, como ustedes bien plantean, tiene muchos matices, es como tú decías, se ha sometido a muchas interpretaciones. Sí, también. Muchas interpretaciones, unas más políticas que técnicas, como decía muy bien Salvador, ¿no? Y que creo que hoy nos ha quedado bastante definido algunos aspectos que van a llevar, tal vez como decía él, no sé si a derogarla, pero sí a perfeccionarla, no como es tu planteamiento. Pero se puede mejorar. Pero tú decías a perfeccionarla, ¿no? Claro, yo creo que sobre la marcha, recuerden que la norma jurídica es perfectible, ya una vez empiece a aplicarse, ahorita no está en vigencia todavía, no ha sido sancionada por el presidente, pero el llamado es para que la población lea, entienda, no se deje manipular o no escuche versiones tergiversadas. Obviamente la ley generará efectos tanto positivos como negativos para algunos, pero creo que el espíritu de esta ley es la de transparentar, la de ordenar un poco
y la de no generar, obviamente, mayores controversias en el tema de derechos de libertades de expresión o derechos de asociación, que yo creo que aquí no se están viendo vulnerados. Ok, bueno, al final vamos a esperar que se... Hay que esperar que la decisión del presidente de sancionarla, observarla. Se sancione, observarla, lo que sea, ¿no? Ajá. Claro, así es. Sí, efectivamente, toda norma es perfectible, ¿verdad? Yo lo que sí, por lo que he visto del desarrollo de esta presidencia en el país, es que efectivamente esta norma va a entrar en vigencia. Ahora, no sé si observada, ¿verdad? No sé si mejorada. Pero... Pone en riesgo según... Y voy a hacerles esta pregunta porque también la recojo de ese debate, ¿no? ¿Pone en riesgo a criterio de ustedes el tema de donaciones que se hacen de ayuda a unas ONG que no tienen nada que ver? Es que, vaya, cuando decimos que tienen que ver o no tienen nada que ver, estamos ya dando esa Porque connotación. hay asociaciones, hay ONG Roja, por ejemplo. de acción cívica, como bien... Mira, yo tajantemente te digo que esta ley no pone en riesgo ningún tipo de donación a las ONG que reciban donaciones, la cooperación internacional que realizan una función social o una función específicamente enfocada a sus fines o para los cuales fueron creados. Yo creo que acá se trata de ordenar las ONGs o asociaciones o fundaciones sin fines de lucro que están realizando un trabajo excelente, transparente y que no están haciendo o tergiversando información. Creo que ellas no tienen por qué preocuparse. Aquellas que todavía tienen desórdenes administrativos, que tal vez no han regularizado sus temas contables o que reciben financiamientos por fuera del sistema bancario, creo que ahí sí les va a afectar un poco porque van a tener que ordenarse, pero yo creo que no va a afectar en la medida a aquellas que están realizando trabajo de labor social. Bueno, hay organizaciones que obviamente tienen finalidades políticas y pueden ser políticas... y no es malo. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros asociamos la palabra política a partidocracia y ese es un error. Exacto. O sea, político es todo. Pero es que lo que se busca o se cuestiona es la política partidaria. Pero una política social la desarrolla todo el mundo. Exactamente, una política lo puede hacer, cívica, claro. ¿verdad? Educación cívica popular, sí, temas de fortalecimiento de capacidades en el territorio. Fortalecimiento eso es muy bueno y yo creo que eso no está haciendo. ¿Cómo van a saber? ¿Será que es una tarea meticulosa que va a tener que llevar a cabo la Asamblea Legislativa para poder saber quién la Asamblea? Es que cada ONG va a tener que presentarse ante el registro, presentar su proyecto, sus alcances, objetivos, finalidades y metas. La ley ya está aprobada. Claro. No solo personas, no solo ONG, sino personas naturales o jurídicas. Pueden incluirse hasta las sociedades mercantiles. Y solo recordar que también en la ley le genera el mandato y la atribución al registro y al Ministerio de Gobernación para que pueda incluso ahondar más en este tema. Por ejemplo, a través de un lineamiento, a través de un reglamento, puede el presidente definir específicamente a quiénes son los... Yo en ese aspecto de la vía reglamentaria quizás disiento, porque para mí la esencia de los requisitos debería estar todos regulados en la ley. Esa sería la clave, para que atendamos el principio de legalidad 100%. Puede ser que el presidente regrese el proyecto aprobado con sería lo mejor. ¿Por qué? Porque así nos evitamos no temas de discrecionalidad, sino de arbitrariedad. Porque unos sí, otros no. Ese es lo que se va a cuestionar. Y la otra cuestión, básicamente, siendo un poco redundante, es que al final estas organizaciones pueden seguir. Es que van a seguir funcionando. Tendrían que pagar ese famoso 30%. Claro, de hecho hay una norma que te redirige a la aplicación supletoria del Código Tributario. Claro, como agente de retención, los bancos y demás. Exactamente, se trata de un impuesto nada más que se está cobrando. Así es. Y que no todos los impuestos, en este impuesto específico, no es un impuesto de aplicación general, un impuesto específicamente para cierta función y para ciertos sujetos obligados. Eso sí es, pero como te digo, para mí nada más la cuestión en la que yo creo que se puede mejorar es en respetar ese principio de reserva de ley, ¿no?